Hola, ¿qué tal? Buenos días. Hoy es sábado 3 de mayo del 2025. Estamos transmitiendo en vivo desde la ciudad de Culiacán, Sinaloa, México, a través de la página que el Cuarto Pulso tiene en internet, en Facebook para todo el mundo. Mi nombre es Julio Alvarado y le doy la más cordial de la bienvenida al maestro Julio Alfonso Castro López. Tocayo, buenos días, bienvenido a la mesa de análisis virtual de Cuarto Pulso. Tocayo, buenos días a todos los internautas que nos observan y nos escuchan. Y aquí estamos para estar observando y platicando de esta cosa pública que está muy interesante para nuestro estado de Sinaloa. La cosa pública, lo que está aconteciendo, lo más importante que está aconteciendo en nuestro estado. Saludo con afecto a nuestro invitado especial del día de hoy, al licenciado Ricardo Beltrán Verduzco. Él es presidente nacional de la Alianza Mexicana de Abogados. Licenciado Ricardo, buenos días, bienvenido a la mesa de análisis virtual de Cuarto Pulso. Muy buenos días, mi estimado Julio Sergio Alvarado Andrade, quien es nuestro vicepresidente nacional de la Alianza Mexicana de Abogados. Mi amigo Julio Alfonso Castro, presidente del Colegio de Abogados Eleuterio Ríos Espinosa. Me da mucho gusto saludarlos. Saludo con mucho afecto a todos tus colaboradores, estimado Julio, que hacen posible que nosotros tengamos la oportunidad de que muchas personas nos vean a través de este medio. Muchísimas gracias. Sí, saludo con afecto a mi amiga y compañera en los controles en la ciudad de Culiacán, Sinaloa, la licenciada María del Rosario Jiménez Ramírez. El día de hoy vamos a abordar, por la relevancia que reviste este tema, vamos a abordar un solo tema que es precisamente el desafuero de Gerardo Vargas Landeros, expresidente de AOME en Los Mochis, Sinaloa. Después de una sesión maratónica que se prolongó casi 7 horas, diputados del Congreso del Estado de Sinaloa votaron a favor de eliminar el fuero constitucional a Gerardo Vargas Landeros, alcalde con licencia de AOME. Con 39 votos a favor, el Congreso del Estado de Sinaloa aprobó retirar el fuero al alcalde con licencia de AOME, Gerardo Vargas Landeros, y al diputado local, Genaro García Castro, señalados por su presunta responsabilidad en la compra irregular de 126 patrullas por un monto total de 171.450.932.40 pesos. El desafuero fue el único punto en el orden del día de la sesión secreta programada para este jueves 1 de mayo a las 8 de la noche, la cual se prolongó por alrededor de 6 horas. Vargas Landero, quien horas antes de la votación del Pleno solicitó licencia para ausentarse al cargo por 90 días mediante una sesión de cabildo también celebrada en secreto, no acudió al Congreso del Estado. Fue a través de un video publicado en sus redes sociales que el ahora exalcalde calificó el proceso de desafuero en su contra como una acción injusta. Sin fundamento, utilizando la Fiscalía General del Estado, incurriendo en una evidente extralimitación y abuso de autoridad. Este proceso no tiene que ver con la legalidad, tiene que ver con el miedo a un liderazgo que ha crecido desde abajo, con la fuerza del pueblo, con resultados reales. A pesar de su ausencia en el Congreso del Estado y del lado del morenista García Castro, la sesión se llevó a cabo conforme a lo programado. Durante el desarrollo de la misma se leyó los expedientes que integra la carpeta de investigación y los dictámenes en relación al juicio de procedencia. La fiscal general del Estado, Claudia Zulema Sánchez Condo, hizo uso de sus 30 minutos para exponer los argumentos de la Fiscalía. Estos fueron suficientes para que, a partir de este viernes, se pueda investigar formalmente a los implicados como a cualquier otro ciudadano. Pudimos escuchar todo este tiempo, todo, no solamente el resumen de las pruebas que se presentaron, la puntualidad de los casos, pero yo no me quiero meter en detalle a eso, porque eso le corresponde a quienes van a juzgar. Pero claro que escuchamos los argumentos. ¿Les brindaron cuándo va a ser la audiencia inicial en este caso? No, esos detalles tiene que dárselos Fiscalía y el mismo, las partes implicadas. Tras esta decisión, habrá de nombrarse un nuevo alcalde en el municipio. Para ello, la mesa directiva del Congreso del Estado convocó a sesión extraordinaria para este viernes en punto de las 11 de la mañana. Una vez designado al alcalde sustituto de AOME, quien concluirá el periodo 2024-2027,
se trasladará a la ciudad de Los Mochis para que, en sesión de cabildo, le sea tomada la protesta de ley. En cuanto al ahora exdiputado, será su suplente quien ocupe el cargo. Con esta resolución, ya son 3 los alcaldes desaforados en Sinaloa durante el mandato de Rubén Rocha Moya, todos pertenecientes a Morena. Luis Guillermo El Químico Benítez en Mazatlán, Jesús Estrada Ferreiro en Culiacán y ahora Gerardo Vargas Landeros en Ahome. Y es que esta novela, licenciado Ricardo Beltrán, esta novela ya la vimos los sinaloenses, solo que con distintos actores. Así es, mira, nosotros hemos fijado de manera muy puntual nuestro posicionamiento desde que inició esta amenaza de parte de la Auditoría Superior del Estado y auspiciada obviamente por el Congreso del Estado. Ya que llega en manos de la Fiscalía, pues nosotros lo dijimos y lo señalamos. Las instituciones que han servido como garroteros del gobernador Rubén Rocha Moya, que como lo comentábamos ahorita tras bambalinas, este tema es político, no es tanto un tema legal como lo quieren hacer parecer, porque si de esa forma fuera, pues inmediatamente en cuanto pide licencia el alcalde, en ese entonces Gerardo Vargas Landeros, pues ellos debieran de haber suspendido el procedimiento de juicio de procedencia. ¿Por qué? Porque entonces ya no tendría inmunidad procesal como la tendría como presidente municipal, que para el caso ese es, nosotros le llamamos desafuero, pero en realidad es una inmunidad procesal lo que existe. Él cumplió con la formalidad que establece el artículo 20 de la Ley de Gobierno Municipal en su segundo párrafo, que le da la oportunidad de pedir una licencia temporal y de que dentro de los miembros del cabildo puedan nombrar un alcalde provisional, como lo hicieron. Aquí no cuadraba lo que dispone el artículo 23 o 24 de la Ley de Gobierno Municipal en cuanto a una vacante que el propio cabildo haya determinado por acuerdo del mismo cabildo, declarar vacante cuando ninguno de los miembros acepta ser el presidente municipal. Entonces creo que el Congreso del Estado una vez más se ha extralimitado en sus funciones y desde luego que ese abuso reiterado del poder que ha caracterizado a este gobierno de Rubén Rocha Moya para distraer la verdadera atención, porque nosotros no somos el epicentro por lo que está sucediendo en este caso al exalcalde Gerardo Vargas Landero. No, somos el epicentro de un estado violento, de un estado donde no se combate la corrupción, donde simple y sencillamente se ataca a quienes han disentido de este gobierno y las formas tan raras y tan atravesadas de hacer las cosas, pues nos da lugar que Sinaloa se está convirtiendo en el prototipo que vamos a tener a nivel nacional y que han estado ensayando a nivel nacional, pero aquí está el prototipo. Ya había iniciado Veracruz, el exgobernador de Veracruz había iniciado, pero ya se fortaleció este prototipo en el gobierno de Rubén Rocha Moya, donde el poder solo sirve para atacar a sus adversarios y no sirve para atender las necesidades apremiantes de la ciudadanía. ¿Cómo es posible que la Fiscalía de Sinaloa tiene miles y miles de carpetas de investigación y resulta que en 3 días le integran la carpeta de investigación no solamente a Gerardo Vargas, sino también al Químico Benítez, también a Estrada Ferreiro, también a Madueña, a Robespierre, a una bola de adversarios políticos del gobernador Rubén Rocha Moya. Y nosotros siempre lo hemos reiterado, instituciones que debieran de servir a la gente para que este fenómeno que transcurre en Sinaloa tuviera otro desenlace más favorable para los sinaloas, porque el desenlace que hay
ahorita es un desenlace fatal, la verdad, en materia de inseguridad, el que está viviendo Sinaloa, y que ha tendido una cortina de humo el gobernador Rubén Rocha Moya, porque en los últimos días se ha agudizado más la delincuencia en Sinaloa, con las privaciones de la libertad, con más homicidios y con reiteradas balaceras en todas partes, y tal parece que eso se le olvidó a la ciudadanía y se concentró en el tema político. Cumplieron su objetivo, pero el objetivo que realmente merece la ciudadanía de que se actúe con transparencia y con legalidad, con la legalidad que corresponda, pues no lo estamos viendo. Ahí está el Congreso del Estado, quienes se supone que son los hacedores de las leyes, las están violentando a través de procedimientos amañados, de procedimientos empoderados que hacen y deshacen, y que no ha habido poder humano, porque la presidenta de la República dijo, si se trata de un asunto político, pues no estoy de acuerdo. Si se trata de un asunto legal, pues sí estoy de acuerdo que actúen en consecuencia, pero ella mismo lo reiteró que se trataba de como veo el caso, este es un caso político. Entonces, al Congreso de Sinaloa realmente le valió sorbete la opinión de la presidenta de la República y este gobernador que está engallado prácticamente. No sé qué le deberán al gobernador, no sé qué información tendrá el gobernador Rubén Rocha Moya, que le tienen miedo y que mientras están olvidando a todos los sinaloenses con esta tragedia que estamos viviendo y que parece que no tiene un final pronto. La verdad que nosotros no vemos en realidad cuándo se vaya a contener esta tragedia que estamos viviendo, estas pérdidas en cuanto al desarrollo de Sinaloa. Ya vimos en los últimos balances económicos que Sinaloa ha perdido miles de empleos y que la economía de Sinaloa está bien demeritada. Pues eso gracias al gobernador. Apláudanle al gobernador Rubén Rocha Moya todo lo que está haciendo para que Sinaloa se vaya al precipicio, y mientras nosotros estemos sufriendo todos los estragos, y mientras él se esté consagrando como un gobernador que impone la ley a su modo, y que como un gobernador que hace simple y soberanamente lo que le dé la gana. Así, resumiéndolo de esa forma, hace lo que le dé la gana, y es a todas luces este procedimiento del Congreso del Estado extralimitado e ilegal totalmente, porque debió de haber, tal y como lo establece el 111 constitucional y el 135, 36 y 137 de la Constitución de Sinaloa, que habla de este procedimiento del juicio de procedencia, pues deja de tener consecuencias cuando la persona se separa del cargo. Ahí tiene sus consecuencias, y el juicio de procedencia deja de surtir efectos porque, repito, ya no hay inmunidad procesal. El alcalde, a partir de cuando pidió licencia, a la hora que la fiscalía lo hubiera citado, él tendría que comparecer como cualquier ciudadano, pero no, querían nombrar un sustituto, y aquí lo vimos en el resumen que nos pusiste ahí, que nombran un alcalde sustituto, dice, para que cumpla el periodo hasta el 2027. Entonces, como que nos confunde más esta situación. ¿Cómo puede ser posible? Entonces no existen las defensas de los que están involucrados en esto. Es decir, Gerardo Vargas y Genaro García no tienen ninguna defensa. No va a haber ninguna defensa para ellos. Es decir, sus derechos humanos van a ser violados porque ya lo determinó el Congreso, de que ese presidente municipal ilegal sustituto va a cumplir su periodo hasta el 2027. La verdad que es una aberración total y es un insulto para la inteligencia de todos los ciudadanos sinaloenses. Sí, públicamente declaró la presidenta de la Junta de Coordinación Política, María Teresa Guerra, que el Congreso del Estado no prejuzgaba ni sancionaba, pero resulta una contradicción que el presidente sustituto vaya a ejercer sus funciones hasta en el 2027, fecha en la cual concluía el mandato de Gerardo Vargas Landeros. Entonces, de acuerdo con esta interpretación, entonces sí están prejuzgando porque no están considerando la posibilidad de que Vargas Landeros se reincorpore legalmente a sus funciones como presidente. Entonces, haciendo esta interpretación, pues sí estarían
se estarían prejuzgando. Como ya es costumbre, con el sello de la casa, Julio Alfonso Castro, con el sello de la casa llevan a cabo los partidos de los gobiernos locales de Morena y en el federal también, este tipo de procedimientos fast track, cuando menos en Sinaloa. Y sí, como bien dijo Ricardo, en 3 días el Congreso de Sinaloa acusó, destituyó a Gerardo Vargas Landeros y designó a un sustituto. Fast track. Entonces, sí se puede. Entonces, si hay voluntad política, también podríamos considerar que lo mismo podría ocurrir con el gobernador de Sinaloa, Julio. Abre tu audio, Julio. Tocayo, muchas gracias. Como lo señalábamos hace escasos programas pasados, a una semana de que el exalcalde de Ahome, Gerardo Vargas Landeros, hiciera una declaración allá en el municipio del Fuerte sobre una carretera, pues vino todo esto que estamos viendo ahorita, ¿no? Donde pues el Congreso del Estado, la ACE y la propia Fiscalía del Estado, pues hay mucha suspicacia en contra, bueno, por cómo están manejando todo este tipo de situación legal, vamos a ponerle. ¿Por qué? Porque, bueno, este evento sucedió en el año 2021 y como bien comentaste hace unos minutos, pues a las personas, a los ciudadanos, pues les causa mucha admiración que si por qué pasó en el año 2021 y por qué fueron las cuentas públicas aprobadas por el Congreso del Estado. Ahora viene todo esto, ¿no? Que lo del arrendamiento de los vehículos. Y luego, pues el Congreso del Estado pues escribe y reescribe y las leyes, ¿no? En este caso, pues la ley de gobierno municipal de Estado de Sinaloa, en su artículo 20, párrafo segundo, pues que, pues no, realmente, pues se lo brincó, lo agarró así como la ley de Herodes, agarró y arrancó, le arrancó ese artículo y se lo pasó y se brincó, pues hasta el artículo 23 de la ley de gobierno municipal del Estado de Sinaloa, ¿no? Es una cuestión increíble y bueno, y ahora la fiscalía, pues como bien dice, estamos acostumbrados a que casi de una manera mágica integra las carpetas de investigación, habiendo, ojalá resolviera así las carpetas de investigación de homicidio, las carpetas de investigación de desaparición forzada, de robo de vehículo y de otras muchas más carpetas que hay en el estado de Sinaloa, que son de una manera urgente resolver, ¿no? De esas miles de carpetas, pero no, pasa algo político que les duele dejar la ubre, pues entonces ahí sí les apura mucho a todos estos personajes de nuestra política contemporánea. En la mañana, en una participación que tuve en el programa Luz Noticias con el periodista Samuel Mariscal, el que se invitó a una diputada de Morena, debatíamos sobre el tema, Ricardo, de si a pesar de haber solicitado licencia Gerardo Vargas Landeros, ella sostenía que aún así eh, él contaba con la inmunidad. Él contaba con la inmunidad y que por eso es que el Congreso eh, desahogó el procedimiento que ya había iniciado. Para darles contexto a quienes ven y nos escuchan, decirles que el Congreso del Estado inició un proceso de desafuero en contra del presidente municipal de Ahome. En el decurso de ese procedimiento que llevó a cabo el Congreso del Estado, eh, Gerardo Vargas Landeros toma la decisión de pedir licencia antes de concluir el procedimiento de desafuero. Pide licencia y luego entonces existe un criterio jurisprudencial de la Corte que establece que cuando se pida licencia, el servidor público se retire de manera voluntaria, entonces cesan los efectos del desafuero, porque
obviamente, como ya lo dijo Ricardo, no tendría ningún sentido continuar con él porque ya no tiene inmunidad constitucional, ya no tiene inmunidad procesal. Luego entonces el juicio de procedencia, hasta en el estadio que se encontraba, hasta antes de pedir licencia, Gerardo Vargas Landero, pues se quedaba sin materia. Entonces no tenía ningún sentido deshogarlo, pero como nosotros lo hemos sostenido, a lo que el Congreso le interesaba es hacer la designación del presidente municipal sustituto de AOME que fuese sacado de su estructura, no de la del Cabildo, porque cuando Gerardo Vargas Landero pidió licencia, se designó a una de las regidoras del Cabildo como presidenta en sustitución de Gerardo Vargas Landero. Entonces, lo controvertía el tema y le decía que la jurisprudencia, desde la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia, había sostenido eso. Además, el artículo 137, párrafo segundo de la Constitución Política del Estado de Sinaloa, también lo establece, Ricardo, Julio, pero ocurre que los diputados, pues como dijo Julio, se lo brincan, no sabemos si por omisión, por dolo o por error, pues, ¿no? Ese, ese párrafo segundo del artículo 137 de la Constitución Política del Estado de Sinaloa dice, leo textual, no se requerirá declaratoria de procedencia cuando alguno de los servidores públicos mencionados en el segundo párrafo del artículo 135 y luego los servidores públicos mencionados en el artículo 135 son los de diputados, regidores, gobernadores y también presidentes municipales. Y dice, no se requerirá declaratoria de procedencia cuando alguno de los servidores públicos mencionados en el segundo párrafo del artículo 135 cometa un delito durante el tiempo que está separado de su cargo. Pues sí, pues sí. Pues porque ya no tiene inmunidad, pues porque ya no tiene fuero. Pero no hay mucho que explorarle ni que interpretarle. Ahí está la norma, ahí está una excepción y ahí está un argumento legal, virtud por el cual ellos tendrían de alguna forma que haber suspendido ese procedimiento porque hasta da para realizar ciertas acciones en contra del procedimiento que concluyó con la designación del presidente sustituto hecho por el Congreso del Estado, Ricardo. Mira, en estos días la venganza ha estado a flor de piel, totalmente. Y pudiera yo justificar, que no los justifico, a los diputados de Morena que están arrodillados en favor del gobernador Rubén Rocha Moya. Pero ¿cómo justifico a los diputados de oposición que no se vio para nada el día de ayer ni el día de antier? No se vieron para nada porque ellos privilegiaron la venganza política por encima de la ley. Pisotearon la ley el día de ayer. Los diputados de Morena, eso pareciera que actúan de acuerdo como les mandata el gobernador, pero resulta que ayer tal parece que el gobernador antier les mandató a todos los arrodilló y a todos los hizo que violentaran la ley totalmente. ¿Dónde están esos diputados combativos del PRI? ¿Dónde están esos que se han visto afectados muchísimo también como los del PAS? ¿Dónde está Movimiento Ciudadano? ¿Dónde están los del PAN? Si actuaron por venganza y no actuaron de acuerdo a como lo establece la ley, si ellos hubiesen cuando menos analizado la ley en sus términos del artículo 135, 136, 137 de la Constitución Política de Sinaloa, se hubieran trasladado a lo que establece la ley de gobierno municipal en su artículo 20
párrafo segundo. Entonces, se hubieran dado una idea y cuando menos hubiesen sido combativos, pero votaron como robot por venganza política y se les olvidó que ellos no están en el Congreso para cumplir venganzas políticas. Ellos están en el Congreso para actuar con estricto apego a la ley, no a sus venganzas personales ni partidistas. Y así actuaron, ni siquiera defendieron nada, simple y sencillamente porque cada uno de ellos traerá algún problema político con Gerardo Vargas Landeros, como los trae el gobernador también, que le mandató a todos sus diputados locales. Entonces, es obvio que tenemos un Congreso del Estado prácticamente supeditado a las venganzas personales y venganzas políticas. Y tenemos un Congreso entregado a los pies de quien ha causado este desastre, no solo político en Sinaloa, sino este desastre social en Sinaloa. No sacaron la casta y cuando menos, no es que estemos defendiendo a Gerardo Vargas, que hubieran dicho cuando menos, estamos defendiendo la ley, simple y sencillamente la aplicación correcta de la ley, y no lo hicieron. Le quedaron a deber y le quedan a deber al ciudadano por actuar de esta forma. Porque de lo contrario, como tú lo decías ahorita, hay muchísimos elementos, porque si ellos no consideran la presunción de inocencia, entonces nosotros podemos ir a denunciar al gobernador por todas las violentaciones que ha hecho a la propia ley y por todo lo que está sucediendo en Sinaloa. Pudiéramos denunciar al presidente municipal de Culiacán, que no lo hicieron cuando se articuló toda la policía municipal. Y acuérdate bien que violentó lo que establece el artículo 115 de la Constitución, donde claramente dice que la policía municipal estará a su cargo y será su estricta responsabilidad. Y si en la policía municipal de Culiacán había una colusión con los poderes de facto, entonces el responsable sería el presidente municipal. ¿Y dónde se solicitó un juicio de procedencia en contra del presidente municipal? O con todo el desastre que hay en Mazatlán o en otros municipios. Entonces, no están actuando ni han actuado de manera pareja, porque te digo y te repito, si así fuera, el gobernador Rubén Rocha Moya y muchos de sus colaboradores, incluyendo familiares de él, ya estuvieran en la cárcel y él desaforado, por supuesto. Entonces, no ha pasado absolutamente nada, como dice mi compañero Julio Castro, que cuando Gerardo Vargas hizo algunas expresiones en el fuerte y sobre todo considerando que aparecía en los primeros lugares en las encuestas, en todas las encuestas para la sucesión del 2027, desde ahí empezó y lo vaticinó claramente Estrada Ferreiro. Ahorita soy yo, pero mañana sigue el químico Benítez y pasado sigue Gerardo Vargas. Y parece que resultó como una magia o como una bola de cristal que tenía ahí Estrada Ferreiro y se convirtió en adivino, en saurino, porque sucedió tal y como lo había vaticinado. ¿Por qué? Porque ya sabemos quién está detrás de todo situación que vive Sinaloa, su diablito que lo está ahí empujando. Tiene un diablo que es el diablo Insunza Cázares, es el diablo más grande que tiene Sinaloa y es el que nos tiene sumergidos en toda esta crisis política y en toda esta crisis de inseguridad. Y tal parece que a ese diablo nos quiere heredar el gobernador Rubén Rocha Moya. Aparte de todo el desastre que han hecho en Sinaloa, todavía nos quieren dejar herencia. Bueno, ¿qué pecado deberemos los sinaloenses para aguantar a este gobernador nefasto y seguir todavía querer aguantar a un heredero que nos quiera dejar? No es posible, no es posible. Si nosotros nos retornamos al pasado y pensamos en el futuro, jamás nos hubiéramos imaginado lo que está sucediendo en estos momentos en Sinaloa con toda esta crisis y con toda esta crisis política, y que todavía la federación siga respaldando al gobernador Rubén Rocha Moya, siga aplaudiéndole el desastre que trae en materia de inseguridad y en materia política, y que desde luego ellos privilegien
privilegien más la política. Si uno de sus miembros está fallando, como está fallando Rubén Rocha Moya, pues no le den crédito a las cuestiones partidistas, no lo arropen por cuestiones partidistas, porque lo que están haciendo es dejar desprotegido a todo el ciudadano con ese arropamiento. Despójense de todas las cuestiones partidistas y políticas y actúen en base a los reclamos de toda la ciudadanía. La ciudadanía reclama de manera muy reiterada la salida de Rubén Rocha Moya, y no, resulta que con este tipo de actos hasta engallado está el señor, aun cuando todos los comunicados que hay de Estados Unidos y de otros países donde lo vinculan con actos totalmente fuera de la ley. Entonces, la verdad que es un desastre lo que vive Sinaloa, es una tragedia lo que vive Sinaloa, no solo en materia de inseguridad, sino una tragedia política donde el Congreso hace y deshace. Es decir, Julio Castro, Julio Alvarado, Ricardo Beltrán y miles de ciudadanos estamos desprotegidos por la ley prácticamente porque no hay quien aplique. Mañana pasado, si quieren hacer con quien sea, van a instruirle procesos y tienen todas las instituciones a su modo para utilizar el garrote en contra de quienes disienten de él. Y ya lo hemos visto nosotros. ¿Cuánto silencio hay en Sinaloa? ¿Dónde están aquellas organizaciones que antes alzaban la voz de manera contundente? ¿Dónde están? ¿Dónde están las organizaciones empresariales que ni siquiera opinaron acerca de esta situación tan terrible y de la forma tan terrible que actuó el Congreso del Estado? ¿Dónde están esos personajes que antes se desgarraban las vestiduras para que la ley se aplicara de manera correcta? No los vemos por ningún lado. Violentaciones de derechos humanos al por mayor en Sinaloa. Están socavados por el ejecutivo. No queremos aquí hacer una defensa ultranza de Gerardo Vargas Landeros, pero sí genera mucha suspicacia, Julio Castro, que siendo el municipio de Ahome, uno de los municipios más seguros del estado de Sinaloa, el cuarto municipio más seguro a nivel nacional, de acuerdo con las estadísticas oficiales del propio gobierno federal, el que mayor inversión ha traído ahí a OME, en fin, con todas estas bondades que el municipio de Ahome había venido disfrutando virtud de las gestiones del de el expresidente Gerardo Vargas Landeros, sí genera mucha suspicacia que aun cuando los resultados están ahí, son favorables, la gente estaba mm, contenta con la gestión de Gerardo Vargas Landero, así lo hacían ver algunas encuestas. Sí, sí, ante todo eso, ese escenario genera mucha suspicacia que decidan de la noche a la mañana de desaforarlo, Julio. Tocayo, pues mira, a pesar de toda el beneficio que pueda tener la ciudadanía, en este caso en el municipio de Ahome, con el municipio, uno de los municipios más tranquilos del país, de Sinaloa, con un pujante desarrollo económico, con varias inversiones multimillonarias, una planta de fertilizantes y otras cuestiones por ahí, ensambladoras, bueno, o maquiladoras, importantes a nivel internacional. Eso no importa, Tocayo. Lo que importa es la política. Y como era un oponente, o es un oponente muy, muy fuerte, Gerardo Vargas, por la trayectoria que tiene este personaje, pues claro que no dudaron nunca en hacer lo que están haciendo. Tratar de minimizarlo, de someterlo y pues nulificarlo en las próximas comicios del 2027 que técnicamente están a la vuelta de la esquina, ya se están preparando todos, se están preparando para esos comicios. Y bueno, posiblemente el error de Gerardo Vargas fue haber hecho aquel anuncio en el fuerte, posiblemente no, pero aquí la cuestión es que no importa el beneficio a la ciudadanía, al municipio, al estado, a México. Lo que les importa es
seguir ganando las elecciones. Este tipo de decisiones, Ricardo, se hablan al más alto nivel. Es decir, porque nadie va a negar que detrás del desafuero de Gerardo Vargas Landero está el gobernador Rubén Rocha Moya. Este tipo de decisiones, te pregunto, ¿se toman al más alto nivel? Es decir, Rubén Rocha Moya consultó en su momento a la presidenta Claudia Sheinbaum y esta de alguna forma dio su autorización para que se llevara a cabo el proceso de desafuero de Gerardo Vargas Landero. Más bien consultó al que está tras bambalinas de todo esto, que es Andrés Manuel López Obrador y que es el jefe político de Rubén Rocha Moya y de la mayoría de los gobernadores que hay en el país, y que a la presidenta de la República solamente le llegó con esa expresión que hizo un compañero periodista en su programa La Mañanera y le cuestionó acerca de algunas situaciones que está viviendo Sinaloa, sobre todo con este juicio de procedencia en contra de Gerardo Vargas, y ponderó lo que estamos diciendo nosotros ahorita, un municipio seguro, que ha transitado en economía, que la gente vive bien. Entonces, la presidenta se limitó a decir que si se trata de una cuestión política, como creo que se trate, dijo, como creo que se trate, o si se trata de una cuestión de tipo legal, bueno, que el Congreso actúe con mucha responsabilidad. Entonces, es claro que ellos sabían, pero quien mandata este país y queda claramente demostrado, no es la presidenta de la República. Desde luego que ahí está Adán Augusto, quien era el anterior secretario de Gobernación y que tiene un poder inmenso en el Senado de la República y que él es prácticamente el vocero del presidente, del expresidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, y que ellos obviamente ya están pensando en el panorama del 2027, incluso están pensando ya en el panorama de la sucesión de la propia presidenta de la República, que tiene escasos 7 meses. Ellos están, como decía Julio Castro, ya están maquinando todo para efecto de seguir perpetuándose en el poder, y a ellos no les importa la ciudadanía, realmente no les importa si la ley se aplica o no se aplica, si los congresos actúan bien. Por eso se apoderaron y se quieren apoderar del Poder Judicial de la Federación. Entonces sí vamos a quedar en un total estado de indefensión todos los ciudadanos por esta forma. Entonces, ahora sí que en desamparo, ahora sí, en desamparo. así es, ellos sí tienen conocimiento. Lamentablemente, en los pasados comicios, lo vimos nosotros quién estuvo tras bambalinas. Entonces, supimos nosotros también a quién estaba apoyando Gerardo Vargas Landeros. Gerardo Vargas Landeros apoyó a la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum, abiertamente. El gobernador del estado abiertamente apoyó a Adán Augusto. Entonces, obviamente que el presidente de la República, el expresidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, a través de Adán Augusto, es el que dicta las órdenes en los estados y quién les estorba y quién no les estorba. Gerardo Vargas, como yo lo he dicho en algunos comentarios que hemos hecho nosotros, no pretendemos nosotros convertirnos en defensores de oficio de él. No, como lo decía ahorita de los compañeros diputados de oposición en el Congreso, no, ahí se debieron de haber despojado de todo conflicto político que trajeran con Gerardo Vargas Landeros y se hubieran aplicado en lo que estrictamente establece la ley. Hey, señores, compañeros diputados, están violentando la ley, no lo podemos. Si bien es cierto, nosotros no compartimos con Gerardo Vargas, pero están violentando la ley. Pero no hicieron ni siquiera eso, o sea, se fueron como borregos también, junto con los mandatados por el gobernador, y tal parece que el gobernador le giró las instrucciones a todos, no sé a costa de qué, definitivamente no sé a costa de qué, me puedo imaginar, pero allá en su conciencia lo tendrán, que no defendieron la ley. Insisto, privilegiaron la venganza y no defendieron la ley. Por eso nosotros ahorita seríamos estudiosos del derecho y responsables
si nosotros estuviéramos diciendo porque trajéramos alguna cuestión política en contra de Estrada Ferreiro, del Químico Benítez o de Gerardo Vargas y que nosotros le aplaudiéramos al Congreso, estuvo bien, Congreso. No, nosotros tenemos que decir la verdad. Nosotros tenemos que decir que el Congreso del Estado está violentando la ley, está violentando su propia disposición constitucional, 135, 136 y 137 de la Constitución Política. Violentó la autonomía municipal, que es lo más terrible. Ahí está el 115 constitucional, pero violentó el derecho humano de la presunción de inocencia, porque prácticamente lo juzgaron y lo sentenciaron ya. Entonces, imagínate todas las Y violaciones violentó que la han hecho, autonomía municipal. eh, todas las violaciones que han hecho. Entonces, aquí está de manera clara y contundente el fin que tenía el juicio de procedencia dejó de surtir efectos a partir de cuando pidió licencia. Ahí dejó de tener el efecto que ellos querían, porque realmente la fiscalía les dijo, hey, Congreso, quiero que le quiten la inmunidad procesal a este presidente municipal que yo quiero citar y quiero que comparezca como cualquier ciudadano. Ese era el único fin que tenían ellos, no de juzgar como juzgaron y como nombrar un presidente sustituto ilegal que vaya y que prácticamente atropelle el municipio de Ahome. No, no era el fin ese, imponer. Tal parece que ellos lo hicieron como una imposición, querer desafanar y apoderarse del municipio como un motín político y no como realmente la ciudadanía pudiera exigir como para un mejor desarrollo del municipio. No, ellos ven el municipio como un motín político y porque la presencia de Gerardo Vargas les estorbaba para sus fines políticos, porque, insisto, aparecía en todas las encuestas en primer lugar. Un municipio seguro, un municipio calificado, un municipio en desarrollo que no tiene los problemas que está viviendo Culiacán, Mazatlán y toda la zona sur. Entonces, eso les estorbaba a ellos. Bueno, así como el diablito sopló, vamos a eliminarlo y déjenme solo a mí en el camino para que yo pueda buscar la sucesión de mi jefe, a quien yo le he soplado todas las cosas y al quien todo el estado de Sinaloa odia y que a ellos no les importa y que a ellos lo único que les importa es, como decía el compañero Julio, la política. Eso es lo más importante para ellos y no el desarrollo, la paz, la tranquilidad y la libertad de los ciudadanos. y es que en los hechos tomaron por asalto el ayuntamiento de Ahome, así literal. Esa es la verdad. Y es que ese era el objetivo y el propósito que perseguían, como ya lo he dicho, es designar a un presidente municipal sustituto que saliera desde su estructura, que ellos pudieran controlar y finalmente así lo hicieron. Hubo una pregunta de uno de los reporteros a la presidenta de la Junta de Coordinación Política en cuanto a que, oiga, tenemos dos presidentes municipales, una presidenta municipal designada por el Cabildo y luego ahora un presidente municipal sustituto designado por el Congreso. Les dice cuál de los dos tiene que prevalecer. Obviamente, la presidenta María Teresa Guerra Ochoa lo que le dijo es que tendría que prevalecer la designación que hizo el Congreso del Estado porque era una autoridad superior. Y luego, revisando la Constitución, no encontré dispositivo legal alguno que respaldara el argumento de la presidenta de la Junta de Coordinación Política, porque hablan de autonomía del municipio, hablan de autonomía del Estado. Entonces, no encontré un argumento legal que respaldara su expresión. Sí, en algunas ocasiones muy graves, los congresos del Estado
pueden declarar la desaparición de los municipios, pero no es el caso, pero no es el caso. De suerte tal que nosotros hemos dicho que ahorita los ahumenses tienen 3 presidentes municipales. Uno, Gerardo Vargas Landero, que fue elegido democráticamente a través del voto por el pueblo de Ahome. 2, la presidenta municipal, que fue designada por el Cabildo. Y 3, el presidente sustituto designado por el Congreso del Estado. Y no le corresponde ni al municipio ni al Congreso del Estado establecer o resolver cuál de los 3 es el que está investido de legalidad. Eso tendrá que hacerlo en su momento los tribunales competentes. Ahora, yo te pregunto, Julio Castro, Gerardo Vargas Landero solicitó licencia por 3 meses, 90 días. ¿Lo ves regresando en ese término en el que se cumpla su licencia, solicitando su incorporación como presidente municipal de Ahome ante el Cabildo de el municipio de Ahome? Tu audio, Julio. Exageradamente interesante tu pregunta, Tocayo, pero fíjate que yo creo que sí, porque primero bajo la ley de gobierno municipal del estado de Sinaloa, artículo 20, párrafo segundo, él pidió una licencia temporal. Entonces, eso es lo que lo faculta a él para poder regresar. Todo lo demás que inventen o que se pasen por largo de triunfo todas las demás leyes, eso no existe, no encuadra jurídicamente. Eso por lo legal. Y por lo político, creo que también va a regresar también por lo político, porque de alguna u otra manera, no sé, pero yo siento que sí regresa por las dos formas, por lo legal y por lo político. Ricardo, la misma pregunta. Mira, a Gerardo ahorita, en estos momentos, por eso el Congreso siguió el procedimiento, le quitó la inmunidad procesal, aun cuando ya la tenía. Entonces, es decir, Congreso del Estado le quita la inmunidad a alguien que no la tiene, que ya no la tiene porque había pedido licencia. Entonces el procedimiento que hizo fuera de término, fuera de todo contexto, el Congreso del Estado dejó de surtir los efectos legales a partir de cuando él se separó. Entonces no tiene ninguna consecuencia legal. Él va a atender su asunto oportunamente y una vez que resuelva su asunto, él puede regresar. Si lo resuelve en los 3 meses que señala obviamente su permiso, si lo resuelve en ese término, él puede regresar a la presidencia municipal porque él pidió una licencia. Si bien es cierto, el Congreso se extralimitó posteriormente, pero la licencia suspende el procedimiento y ellos de todas maneras lo llevaron a cabo sin presidente municipal, porque Bueno, Gerardo sí, ya ahora ya- la pregunta es sí es abstracta, ¿no? La pregunta no es si puede, porque legalmente puede. ¿Sí? Sí, sí. La pregunta es abstracta. La pregunta es, de acuerdo con tus cálculos, ¿regresa en el término? Yo digo que Gerardo va a regresar a la presidencia municipal porque va a combatir todo el desaseo ese que hizo el Congreso del Estado, la Fiscalía, y la Auditoría Superior del Estado, todo el desaseo lo va a combatir porque tiene los elementos suficientes para combatirlo. Le violentaron su derecho de audiencia, está violentado totalmente su derecho de audiencia, está violentado también sus derechos humanos, sus derechos políticos, está violentada la autonomía municipal, está violentado absolutamente todo,
por parte del Congreso, está violentado la disposición esa que hemos reiterado, Julio, la del 135, 136 y 137 de la Constitución. O sea, él tiene todos los elementos a su favor, más la experiencia que ya existe en el procedimiento de Jesús Estrada Ferreiro, que creo que va a ser enriquecedor. Tienen que retomar ese procedimiento ellos de cómo lo inició Estrada Ferreiro y tratar de fortalecerlo, porque obviamente de acuerdo a las circunstancias de Gerardo Vargas, no las circunstancias de Gerardo Vargas a las de Estrada Ferreiro tal vez variaban ahí un poquito, porque en el caso de Gerardo Vargas, creo que con esa experiencia va a entrarle con todo, y todavía le alcanza porque mientras no se dé el procedimiento de tipo legal, ese procedimiento espantoso de la elección de jueces, magistrados y ministros, yo creo que en este tiempo le puede alcanzar a Gerardo Vargas para tratar de atenerse a un poder judicial que realmente considere y privilegie la justicia lejos de la política. Entonces, no te puedo garantizar, ni nadie garantiza de nosotros, que posterior a la elección ya no se privilegie primero la política que la justicia. Como lo dijo el constituyente de 1917, no es posible que los jueces magistrados sean electos porque van a privilegiar la política y no la justicia. Entonces, en este caso todavía le alcanza el tiempo, creo que lo va a combatir, tiene los elementos necesarios para combatirlo, y si la autoridad judicial no se presta a componendas políticas, entonces creo que va a salir avante y va a regresar y va a refutar todas esas ilegalidades que se generaron desde la Auditoría Superior, desde el Congreso y desde la Fiscalía General de Justicia. Ahora veamos cómo actúa el Poder Judicial de Sinaloa. Ahora veamos, porque es otra prueba la del Poder Judicial de Sinaloa, aun cuando ya tiene el antecedente del Poder Judicial de Sinaloa, que le han combatido todas y las han perdido prácticamente. Todas las resoluciones de los jueces locales las han perdido. Entonces, veamos si actúa con responsabilidad el Supremo Tribunal de Justicia. A eso ahora viene otra etapa también, a ver de qué manera actúa y qué hace, se sacan de la manga, como se lo han sacado anteriormente, haces burdos que la verdad han sido refutados totalmente, y que puede suceder que por arte de magia también, como sucedió con el químico Benítez o con Madueña, pues se arreglen las cosas, puede transitar por un arreglo político también, ¿eh? Sí. Le apuesto yo que puede transitar por un acuerdo político, y ahí vamos y buscamos las salidas alternas. Hay dos vías por las cuales Gerardo Vargas Landeros tendrá que transitar en el futuro. Una es ejerciendo su derecho a que se le respeten sus derechos políticos electorales, y la otra que tiene que ver estrictamente con el tema de su defensa, porque seguramente la fiscalía habrá de judicializar la carpeta que tiene. Gerardo Vargas tendrá que acudir ante los tribunales a defenderse él, y por otro lado, defender ante los tribunales competentes el tema de sus derechos políticos electorales en lo que tiene que ver con este procedimiento de procedencia, de desafuero tan desasiado. Ahora, quiero preguntarte, Julio, ¿tú crees que Gerardo Vargas Landeros, al momento de solicitar su licencia ante el Cabildo, estaba considerando que con esa acción, con esa solicitud de separarse del cargo, estaba considerando él que con eso se iba a parar el procedimiento ante el Congreso del Estado? Bueno, viendo con claridad todos los personajes que integran el Congreso del Estado e integran el Poder Ejecutivo, no, yo creo que no. No, él sabía perfectamente que
qué iba a pasar. Creo que es un personaje político con mucha experiencia. Él sabía que no iba a pasar y creo que sabe más todavía de lo que viene y está preparado. Y como bien dice bueno, como bien dicen ustedes, no estamos defendiendo a Gerardo Vargas, pero reconocemos también lo que ha hecho, lo bueno y su experiencia en las cuestiones políticas, pues, Sí, como nos corresponde como abogados, es hacer un análisis del asunto desde el punto de vista jurídico, que tiene, por supuesto, sus connotaciones políticas y como tal también nosotros podemos opinar al respecto, pues, ¿no? Y ahí coincido también contigo en el sentido de que Gerardo Vargas Landeros no promovió su licencia con la intención de suspender el procedimiento del Congreso del Estado. Él sabía que finalmente se iba a dar su desafuero, consecuentemente a la designación de un presidente sustituto, pero para todo eso, Gerardo Vargas creo que ha tomado sus debidas providencias legalmente hablando, por supuesto, pues, y que era necesario hacer ese acto de la solicitud de la solicitud de su licencia para luego entonces tener argumentos para iniciar acciones legales en contra del Congreso. Me parece que eso lo tenía él bien capitalizado en su mente, Ricardo. Y bien, como tú bien lo dices, de judicializarse el tema, tanto en el electoral como ante los tribunales locales de Sinaloa, creo que Gerardo Vargas Landeros se va a encontrar con la reconfiguración de un poder judicial de la Federación nuevo. Esto nosotros considerando, o yo considerando que las instancias legales que Gerardo Vargas promueva, pues al final van a venir cayendo en manos de los tribunales federales por lo que hace a los dos asuntos incluso, pues, ¿no? Sí, desde luego, él ya tiene dos asuntos. Primero, un asunto que dio origen a todo esto. Ese es el asunto que dio origen, porque no ha habido la mayor transparencia de la fiscalía. Definitivamente, no creemos en la transparencia de la fiscalía ni en la Auditoría Superior del Estado, porque ellos pueden enderezar cualquier cosa. Acuérdate bien que un juez de control para vincular a proceso solamente requiere de ciertas evidencias, que eso es lo lamentable también, que deberían de actuar de manera más responsable en ese sentido, y que no les tumben todos los asuntos como se los han tumbado en la otra instancia. Entonces, creo que Gerardo debe de tener un buen equipo jurídico, y que definitivamente él va a defenderse del origen, de lo que originó esto y de la consecuencia que ha tenido esto. Porque la verdad, como tú lo dijiste ahorita, muchos ciudadanos, la gran mayoría de los ciudadanos, hemos visto como un real atropello lo que hicieron con este diputado, llegar todos los diputados a OME, imponer al otro presidente municipal, el otro presidente municipal llega no diciendo que se trata de una responsabilidad del Congreso por unos supuestos actos irregulares y que pronto se van a aclarar. No, no lo dice absolutamente nada. Llega y cambia al secretario de seguridad, a todos los funcionarios. Entonces, como si llegara ya por mandato del Congreso para quedarse a terminar el resto que le queda de su gobierno constitucional a Gerardo Vargas Landeros. Es un verdadero atropello lo que se dio el día de ayer por ese mandato tan burdo y tan ilegal que hizo el Congreso del Estado. Insisto, los diputados no actuaron solos, desde luego tienen a dos personajes que están tras de ellos, que es Rubén Rocha Moya y Enrique Insunza, que tienen un control férreo, pero te vuelvo a repetir, lo que sí se me hace más triste son esos tristes diputados de oposición que prácticamente son la vergüenza total de la oposición y que
Yo desde este momento, yo los desconozco como legisladores totalmente. Para mí no representan la oposición de Sinaloa, sino representan el entreguismo en favor del gobernador y representan los intereses de la venganza, más no los intereses jurídicos ni legales de este estado de Sinaloa. Actuaron por cuestiones de venganza, pero nunca defendieron la ley, jamás la defendieron como tendrían que haberla defendido. De los otros no espero absolutamente nada, de los morenas, no espero absolutamente nada. Son prácticamente unas personas entregadas al gobernador Rubén Rocha Moya, pero de la oposición esperaba un poquito más, que cuando menos se despojaran de esa venganza y actuaran de manera responsable, como estamos actuando nosotros y como estamos actuando muchos ciudadanos que opinamos, que no estamos defendiendo como defensores de oficio a un personaje, no, que estamos defendiendo un procedimiento que fue ilegal, que estamos defendiendo la legalidad y que estamos en contra de quienes la violentaron. Entonces, no es posible que sigamos permitiendo, porque si nos quedamos callados nosotros, que somos prácticamente los únicos que hemos hablado, porque, a ver, ¿dónde está Canaco, Canacintra, Coparmex? ¿Dónde están todas las organizaciones civiles? ¿Dónde están las otras organizaciones de abogados? ¿Dónde están esas organizaciones de productores agrícolas, de todos? ¿Dónde están para defender la legalidad? Nadie ha defendido la legalidad. Simple y sencillamente han dejado hacer lo que les dé la gana a este Congreso del Estado y a este gobierno. Insisto que nos tiene sumergidos en la peor tragedia de la historia. No con el asunto de Gerardo, ni con el del químico, ni con el de Estrada Ferreiro. Se nos puede olvidar los más de 2,000 homicidios que hay en este gobierno y los más de 3,000 desaparecidos, el asesinato de niñas, niños, mujeres, las balaceras constantes y reiteradas, el demérito de la economía de Sinaloa. No se nos ha olvidado, no crean que se nos ha olvidado. Vamos con todo y vamos a poner a prueba también nosotros al Congreso, a ver si es cierto que el Congreso actúa con absoluta imparcialidad. Eso lo vamos a comprobar en los próximos días. Es un asunto que definitivamente va a dar de mucho que hablar en los próximos días y lo estaremos replicando aquí en el programa de Cuarto Pulso. El tiempo se nos ha terminado, Ricardo, no me queda más que agradecerte el favor de tu atención por habernos acompañado el día de hoy. Muchísimas gracias. Gracias, mi querido y estimado Julio. Un abrazo para todos los que nos están viendo, los que nos están escuchando. Gracias para Julio Alfonso Castro Duarte. Muchas gracias por permitirme estar en este programa y tratando de hacer el mejor esfuerzo de nosotros, concentrándonos en lo que verdaderamente le importa a los sinaloenses. Nos interesa que este estado transite en la gobernabilidad y el Estado de Derecho. Y para poder que exista gobernabilidad y Estado de Derecho, tenemos que tener instituciones que sean los primeros que las cumplan. Los diputados, el día de ayer y el día de antier, violentaron la disposición del artículo 144 de la Constitución Política de Sinaloa. Cumplir y hacer cumplir la ley. Ellos la violentaron totalmente y para eso estamos nosotros en el párrafo que establece si ellos hubieran actuado bien, nosotros se lo hubiéramos señalado y lo hubiéramos aplaudido, pero como no lo actuaron bien, nosotros os estamos reclamando que ellos violentaron la Constitución como la está violentando también el gobernador, el 144 constitucional, como la están violentando muchos funcionarios públicos que están supeditados a lo que les ordena el gobernador y no a lo que ordene la ley. Muy bien, Julio. Muchas gracias. Tocayo, muchas gracias. Presidente Ricardo, pues muchas gracias por acompañarnos este sábado aquí. Esperemos que no sea el último, que nos acompañes en otra ocasión, en muchas más ocasiones. Y pues también muchas gracias a todos los que nos observan y nos escuchan. Sí, muchísimas gracias, por supuesto, a todos los que nos ven y nos escuchan. Decirles que son ustedes los que tienen la mejor opinión. Hasta el próximo sábado. Feliz retorno.
Gracias.